Semiconductores tipo P. En este video explicaremos en qué consisten los semiconductores tipo P, pero para ello es necesario comprender qué es un semiconductor y los distintos tipos de factores que pueden influir en él. Un semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores. Estos factores pueden ser los siguientes: campo eléctrico o magnético. El campo eléctrico o magnético hace que los portadores de carga, es decir, electrones y huecos, tomen una dirección y una velocidad, y de esta forma se produce una corriente de arrastre. Presión. Al aplicar presión a un semiconductor, los átomos son forzados a acercarse. El gap de energía se estrecha y la conductividad aumenta. Midiendo la conductividad, se puede conocer la presión que actúa sobre ese material. La radiación que le incide. Cuando un dispositivo electrónico se halla emplazado en algún sistema en órbita, su confiabilidad se ve constantemente amenazada por los efectos de la radiación propia del medio ambiente espacial en que se mueve. Las principales fuentes de radiación en cuestión son partículas que provienen del Sol, rayos cósmicos y partículas atrapadas en los cinturones de Van Allen, como neutrones, electrones, protones e iones más pesados. Temperatura del ambiente. Los dispositivos semiconductores son muy sensibles a la temperatura, de forma que la mayoría de las uniones N y P no pueden resistir una temperatura superior a la máxima, que en los semiconductores de silicio es de 200 grados centígrados. Antes de llegar a esta temperatura, empiezan a perder sus características. Aumentan las corrientes en sentido contrario a las deseadas. Por ejemplo, un diodo tiene que conducir en un sentido y no en el opuesto. También veremos que existen varios elementos semiconductores, pero los más usados en la electrónica son el silicio y el germanio. El silicio, debido a que es un material semiconductor muy abundante, tiene un interés especial en la industria electrónica y microelectrónica como material básico para la creación de obleas o chips que se pueden implementar en transistores, pilas solares y una gran variedad de circuitos electrónicos. El germanio, por otra parte, se utiliza generalmente junto al silicio en los circuitos integrados de alta velocidad para mejorar así su rendimiento. En algunos casos, se está planteando sustituir al silicio por germanio para hacer chips miniaturizados. Ahora hablaremos sobre los semiconductores intrínsecos. Nos dice que a menor temperatura habrá menor conductividad. Por lo tanto, este semiconductor se comporta como un aislante, evitando el flujo de la corriente. Asimismo, a mayor temperatura nos dice que tendrá una mayor conductividad de corriente, es decir, se cataloga como un conductor. Los semiconductores intrínsecos no pertenecen a los aislantes ni a los conductores, es decir, dependiendo de la temperatura que se tenga, se puede catalogar como un aislante o un conductor. En el átomo de un silicio nos dice que la última capa de valencia cuenta con 4 electrones. Entre más cerca estén los electrones hacia el núcleo, habrá más atracción por parte de los protones, y entre más alejados estén los electrones del núcleo, habrá menos atracción por parte de los protones, y asimismo será más fácil ceder los electrones hacia otro átomo. El electrón de un átomo tiene 4 electrones en la última capa de valencia y nos dice que si se une con otro átomo de silicio, es decir, que ceda un electrón hacia otro átomo de silicio, se le conoce como enlace covalente. Y en la unión de varios enlaces covalentes se forma una estructura cristalina.
La estructura cristalina es una unión de varios átomos de silicio en donde se forma una especie de sólido y posteriormente es más difícil que los electrones se despidan de la estructura cristalina. Cuando hay varios enlaces covalentes, se genera una forma de malla, asimismo se crea una estructura más resistente a la conductividad. Es decir, que nosotros tenemos aquí nuestros electrones, pero como están demasiado cerca de nuestro núcleo, eso evita que los electrones fácilmente salgan o cedan hacia otro átomo. Por eso se dice que una molécula cristalina es más resistente a que los electrones salgan hacia otro átomo. Cuando se sobrepasa la temperatura, hay un electrón que sale de la estructura cristalina dejando un hueco. ¿Y qué pasa con ese hueco? Los electrones que se quedan en la estructura cristalina, el electrón que esté más cercano hacia el hueco es el que va a ocupar ese espacio. Asimismo, el hueco que ha dejado ese electrón para cubrir el otro espacio, los electrones que están más cerca del nuevo hueco será ocupado por el que esté más cercano. El semiconductor intrínseco es un componente de un solo material, ya que si nosotros quisiéramos hacer un dopaje con otro material, pues se podría catalogar como un extrínseco. El semiconductor intrínseco o puro se orienta un poco más a un aislante por su estructura cristalina. Como ya lo habíamos mencionado, como todas las moléculas están en conjunto, es más difícil que los electrones salgan, por lo tanto, le da un poco más de preferencia a la parte de un aislante. Pero si nosotros elevamos la temperatura, todas las moléculas empezarán a moverse y por ende algunos electrones van a ser expulsados y se van a ceder hacia otro átomo. Semiconductores tipo P. Ahora continuaremos con los semiconductores tipo P. Para esto es necesario aclarar en qué consiste el proceso de dopaje. En la producción de semiconductores se denomina dopaje al proceso intencional de agregar impurezas en un semiconductor extremadamente puro, también llamado intrínseco, con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas. Las impurezas utilizadas dependen del tipo de semiconductores a dopar. A los semiconductores con dopajes ligeros y moderados se les conoce como extrínsecos. Un semiconductor altamente dopado, que actúa más como un conductor que como un semiconductor, es llamado degenerado. Ahora bien, el número de átomos dopantes necesitados para crear una diferencia en las capacidades conductoras de un semiconductor es muy pequeña. Cuando se agregan un pequeño número de átomos dopantes, entonces se dice que el dopaje es bajo o ligero. Cuando se agregan muchos más átomos, entonces se dice que el dopaje es alto o pesado. Semiconductores tipo P. El semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres, en este caso positivos o huecos. Cuando se añade el material dopante, libera los electrones más débilmente vinculados de los átomos del semiconductor. Este agente dopante es también conocido como material aceptor y los átomos del semiconductor que han perdido un electrón son conocidos como huecos. Así, los dopantes crean los huecos. No obstante, cuando cada hueco se ha desplazado por la red, un protón del átomo situado en la posición del hueco se ve expuesto y en breve
se ve equilibrado con una cierta carga positiva. Cuando un número suficiente de aceptores son añadidos, los huecos superan ampliamente la excitación térmica de los electrones. Así, los huecos son los portadores mayoritarios, mientras que los electrones son los portadores minoritarios en los materiales tipo P.